cómo podría modificarse la ley Belén y qué delitos podrían incluirse con la inteligencia artificial. Entonces, Ujú. mi nota va específicamente sobre eso. Buenísimo. Entiendo, a ver, ahora me anoté las preguntas que te había hecho. Dale. Sacando la inteligencia artificial de lado, entiendo que no hay, puede ser, ahora me lo confirmarás vos, una ley o artículo específico en nuestro Código Penal que sancione la difusión, sacando tal vez a menores de edad, que entiendo que hay un artículo 128, por lo que me dijo Google, Sí. sobre la tenencia o difusión de material de menores. Ujú. Eh, Entiendo que no hay tal vez una ley en nuestro Código Penal que sancione específicamente el delito de difusión de contenido íntimo real, sacando de lado la inteligencia artificial. O sea, ¿hay alguna herramienta legal para sancionar eso hoy? Bueno, si querés vamos a llegar a la pregunta específica donde lo tratemos, pero Ok. es un hueco legal importante donde lamentablemente hay muchas víctimas que se nos van a quedar sin justicia o estarían quedando sin justicia si los legisladores y legisladoras no trabajan un poco más al pucho sobre esto. Bien, la Bien. gracia de estas legislaciones es que a veces sean más abarcativas, a veces cuanto más abarcativa es una ley, más especificidad pierde, por consiguiente también hay que entender que el proceso legal y el proceso judicial no siempre va de la mano y Ok. todo se rige mediante garantías y las garantías del debido proceso a veces hace que en el orden del derecho penal uno no pueda aplicar analogías. Entonces, si la ley no especifica algo muy puntualmente, Camila, una persona que delinque o comete un accionar así puede huir, justamente puede escapar de la aplicación de la ley, justamente por no tener una tipificación específicamente hablando. Así que, pero bueno, si Bien. querés arranquemos con las preguntas y cuando llegamos ahí hago una mención especial. Ok. Dale. Creo que mi primer pregunta era, sí, era esa. ¿Qué herramienta legal existe hoy, si es que existe, en nuestro país para frenar la difusión no consentida de material íntimo, sacando de lado por ahora la inteligencia artificial? Muy Un bien. video, imagen real difundida sin consentimiento, obvio, ¿no? Muy bien, perfecto. Bueno, respecto a lo que me preguntás, primero desde lo que es la sanción de la ley 27.736, la ley Belén o la ley San Román, que fue promulgada en octubre del 2023, bien, hace no mucho tiempo, se incorporó en el Sí. Código Penal el artículo 155 bis, que justamente lo que hace es castigar penalmente, ¿sí? Con una pena de prisión de 6 meses a 2 años, ¿sí? Ahí siempre hay un paraguas legal. Ok. Que de alguna manera abarca desde la comisión del delito de una manera de alguna manera más débil, y si no, ya obviamente con otra alevosía o con otra intención ya bien tipificada, ¿sí? Quien difunda, distribuya, publique, transfiera o comercialice contenido íntimo no consentido, obtenido Bien, en un contexto de intimidad sin autorización de la persona retratada. Bien, bien, esto tiene que ver con, obviamente, con el hecho propiamente dicho, pero también con esto, con esta incorporación, se han agravado penas, por ejemplo, en el caso de que la víctima sea menor de edad, tenga una discapacidad o el hecho que comete es con un ánimo de lucro. O sea, la difusión, la distribución, la publicación y la transferencia de estas imágenes, bien, encuadran en esto. Pero hay un agravamiento, bien, cuando hay una comercialización o cuando se realiza con un fin de lucro. Esto también obviamente tiene que ver con la intención de interrumpir el acto lesivo, de que si se están difundiendo, que dejen de difundirse. Por consiguiente, hay medidas procesales rápidas como medidas cautelares o mecanismos de protección de identidad de la víctima, justamente para que no se continúe con esa afectación. Bien, que esto es súper importante porque a veces las garantías penales pareciera que no van de la mano de medidas procesales inmediatas, ¿no? Parece como que los juicios nosotros lo pensamos de acá a 2 años, bueno, pero primero hay que interrumpir si hay un daño o un acto lesivo que se está generando. Y obviamente esto también está vinculado con la figura de el daño a la intimidad y las acciones de daños y perjuicios en el fuero civil que pueden tal vez conllevar a otro tipo de reparación pensado ya más desde lo económico, bien, o más buscando la verdad, por decirlo de alguna manera, de los hechos, bien, desde el punto de vista civil y no tanto de la punibilidad del acto de quien esté delinquiendo, ¿no? ok, o sea, entonces este artículo me apunté, pero me perdí en el medio, 155. 140, 50 bis, sí, exactamente. Esto
está vigente, o sea, está aprobado porque yo por toda la información que pude recolectar, pero por supuesto de internet, por eso digo que necesito chequearlo, entiendo que la ley Olimpia, como que la ley Belén surge de la ley Olimpia, que sí está como aceptada, ratificada, sí funciona, pero que no tiene penas, no sanciona, entiendo esa ley, y que cuando crean este proyecto de ley Belén, entiendo por lo que leí que en ningún lado dice que todavía esté, o sea, que ya esté aprobado, que ya funcione. ¿Cómo es que entonces, o si es que sí funciona y por eso modifica o crea artículo 155 bis? Ahí me perdí. No, bien. Primero que lo que vos tenés que de alguna manera entender es que a veces el proceso legal, por decirlo de alguna manera, primero que todo proceso de creación de una norma conlleva un acto que es bastante complejo, al punto que se lo llama acto complejo federal, por decirlo de alguna manera, porque intervienen distintas personas, bien, de distintos rangos. Bien, primero. Segundo, octubre del 2023, ubicarnos históricamente en Argentina, 2 meses antes, estamos en pleno proceso electoral, 2 meses antes de cambio de gobierno. Con esto te digo, no es una justificación, pero hay que entender a veces que hay un contexto, ¿no? De todo esto. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Entonces, a veces la incorporación o la reforma de ciertas cuestiones, bien, pueden llegar a generar ese tipo de problemas. Tercero, el artículo 52, perdón, artículo 55, perdón, bien, Sí. hoy por hoy continúa siendo tiene su, su texto original que dice será reprimido con una multa de pesos 500.000, o sea, digo, perdón, de pesos 1.500, o sea, es una legislación bastante vieja, bien, en Ujú. cuanto a lo que tiene que ver con correspondencia, comunicación electrónica, o sea, es algo que quedó, se podría decir, con lo que se llamaba la violación de secretos y de privacidad. Bien, Ok, bien. la ley Belén, de la cual estamos hablando, o ley San Román, bien, lo que hace es ordena la incorporación del artículo 55 bis, bien, el artículo 155 bis de este castigo o esta pena específica, bien, es Ok, a través de la sanción de la ley. ¿Qué es lo que falta para esto? O sea, por eso digo, acá viene como la otra parte. ¿Qué es lo que falta? Bueno, la promulgación, bien, a través del decreto, ¿entendés? Reglamentario específico donde se ordena esto. Lamentablemente, o sea, digo lamentablemente porque en realidad institucionalmente es correcto, pero lamentablemente a veces los decretos reglamentarios suelen demorar muchísimo más, bien, o ujú, no de muchísimo más, pero cuando se trata de sacar dinero o pedirle dinero al Fondo Monetario, tal vez es algo que sale rápido, bien. En este caso es algo que lamentablemente estamos esperando, que es primero la incorporación al Código Penal de esta figura, ¿sí? Porque si no, bien. hasta ese momento estamos medio todavía en el aire, estamos pedaleando en el aire. Y segundo, lo que estamos necesitando es que también el tipo penal, bueno, se especifique un poco más o se genere también jurisprudencia, porque también lo que pasa es eso. En nuestro orden normativo, si bien las normas o las leyes son importantísimas, el Mm, problema que tenemos es que no tenemos jurisprudencia. O sea, hasta que aparezca, ¿no? El caso Belén San Román, que es el que estamos hablando, es un caso de la provincia de Buenos Aires del año 2020, bien, donde hay un vacío legal y un daño social profundo, justamente porque al faltar la acción legislativa, bien, ¿cómo funciona esto? Si yo veo que hay un hecho que se produce, automáticamente tengo que manifestar políticamente, ¿no? Pero públicamente que hay una necesidad legislativa. Si vos tenés un montón de chicas y chicos, pero principalmente mujeres, que se quitan la vida por una difusión, por una viralización, una difusión no consentida de videos íntimos o de imágenes y demás, bueno, claramente te estás necesitando, o sea, se necesita bien un accionar político y legislativo que no se produjo, ¿no? Entonces, recién estamos hablando de algo que tardó 3 años, 4 años, bien, y recién ahora estamos hablando de que falta el decreto reglamentario correspondiente para que esta ley comience a tener efectos jurídicos. ¿Sí? Hasta ahora es una mirada esperanzadora que tenemos. Bien, lo cierto es que la ley 27.736 existe, bien, pero no así los efectos de la ley. Ok, entonces, Dale. para ver si entendí. La ley, lo que me acabas de decir, existe, pero Sí, no existen sus efectos porque no está en el Código Penal, por ende no puede usarse. claro. Pero de alguna forma sí modifica, o acá entendí como el traste, sí modifica el artículo 155 bis.
No, artículo 155 bis es del Código Penal, por consiguiente, hasta que vos no tengas Ah, para pasarlo en limpio. No, no hay problema, para pasarlo en limpio. ¿Está bien? ¿La ley existe? La ley existe. Bien. La orden a la modificación y a la incorporación del delito en el 155 bis existe. El tema es que vos, al no tener el decreto que corresponda a la ley, no hay orden, por ejemplo, de modificar el Código Penal. Lo que hay es, desde la claro. sanción de la ley 26.700, se incorpora el Código Penal el artículo 155 bis. ¿Qué pasa? Yo abro el Código Penal. De hecho, te invito a que lo hagas, a que abras, por ejemplo, en Infoleg. Bien, vos pones Código Penal. Yo lo voy a hacer acá contigo también. También vos Bien. pones Código Penal de la Nación, te va a salir la ley 11.179, que es una, no sé, de 1980 más o menos, y vas, se podría decir, al artículo 155. ¿Está bien? Si te fijas en el artículo 155 del Código Penal, no tiene 155 bis. ¿Qué, qué significa? Bueno, que efectivamente el 155 bis del Código Penal trata sobre la difusión no consentida, bien, Ujú. pero que de alguna manera por ahora, ¿sí? Es la intención de que ese artículo 155 perdón, del 155 bis se incorpore a, pero lo cierto es que no se ha incorporado. Ok, ¿Bien? claro. Por ahora siguen Sí, siendo medios de comunicación social. A ver, ¿cuál es el tema también acá, Camila? Esto lo que hace es incorporar todo lo que es viralización, redes sociales, ¿sí? Hasta ahora hablábamos de medios de comunicación. Entre vos y yo, para, ¿no? Este video, quienes vean este video o nuestros teléfonos o nuestras redes sociales pueden representar un medio de comunicación social. Sin embargo, a la hora de analizarlo penalmente, las redes sociales pueden no ser un medio de comunicación social. claro. ¿Bien? Medio de comunicación social, decimos radio, televisión, ¿no? Ponele, digo, ¿no? Alguna cosa así. Pero no nos imaginamos hoy las redes sociales como un medio de comunicación social, a pesar de que claramente lo son. Si no, el artículo 155 alcanzaría, porque el artículo 155 habla de justamente de medios de comunicación social con fines onerosos, para información sensible, ¿bien? Y en este caso es más que información sensible, porque es un video íntimo de una persona, ¿bien? O imágenes, perdón, íntimas de una persona. ¿Bien? Bien, ok. Así que Entonces, todavía estamos a la espera, se podría decir, de que esto funcione. claro. Ese es el problema. Bien, perfecto. Entonces, sí podríamos decir que, digamos, hoy alguien comete un delito, difunde un video íntimo sin consentimiento a través de redes sociales, por ejemplo, y Ujú. no hay actualmente ningún tipo de sanción que pueda salir del Código Penal que pueda usar un abogado para penar, bueno, un abogado, no sé quién es el No, que pero está muy pena, bien. eh, para poder penar a la persona que cometió el delito. O sea, se está intentando, pero no lo van a poder usar. Los Claro, abogados, el defensor va a decir, no, lo siento, no lo lo vas a siento, poder. esto es un proyecto. A ver, vos lo que tenés es todo un arquetipo legal que te sirve, por ejemplo, para cuestiones civiles, porque claramente la intimidad existe, el artículo 19 de la Constitución existe. Bien, vos tenés artículos que defienden el honor y la intimidad de la persona. Bien, pero el tipo penal, o sea, poder restringir, bien, la libertad ambulatoria de una persona, ¿no? O sea, meter preso a una persona por Claro, difundirlo, no lo vas a poder hacer. Al menos no. Primero, no por este artículo, porque todavía es una ley que no modificó el Código Penal. Sí lo puedes hacer por la esencia de la ley, pero automáticamente el garantismo te lo va a tirar por tierra. Hoy, el claro. artículo 155 bis del Código Penal argentino no está vigente. Existe un proyecto o existe una ley, por decirlo de alguna manera, que incorpore este artículo, pero aún no ha sido promulgado. Bien, Ujú. existe el número de ley, todo. El artículo obviamente penaliza esta difusión no consentida de imágenes íntimas y sería muy bueno que exista. Lo cierto es que es un proyecto, o sea, es una ley aprobada, pero no está promulgada. Bien, eso hace que exista, todavía se mantenga este vacío legal. Obviamente es un delito en expectativa, bien, pero lo cierto es que hoy por hoy no lo tenemos. ¿Sí? Existe la ley, existe el artículo, pero no la modificación al Código Penal. Bien, y Bien. eso significa que no puedo sancionar a nadie bajo un artículo que todavía no está vigente. Claro, ok. O sea que se pueden agarrar de algunos artículos sí vigentes, como por ejemplo el 155 común, y hacerle una multa, bueno, que da vergüenza. No, tal cual, Muy, sí, exactamente. Está muy pueden bien lo hacer, que dices. pero no te puedo condenar, no te puedo meter preso, Exactamente. básicamente. Sí, a Bien, ver, puedo analizarlo después desde el punto de vista, lamentablemente, lo puedo analizar desde el punto de vista del resultado, ¿no? Por ejemplo, si yo difundo
perdón, tengo que no hablar en primera persona, pero digo, si una persona difunde, bien, imágenes o un video íntimo de otra persona, bien, y esa persona lamentablemente, sí, termina con su vida, sí, como sucedió en el caso real de Belén San Román, bien, esa persona podría ser acusada no solamente de esa difusión de privacidad o de intimidad, sino también de cierta instigación. Ah, pero lo cierto es que para llegar a la instigación al suicidio es otro delito, es otra mecánica del delito. Bien, entonces ahí caemos otra vez en un problema. Entonces, aún, y esto es lo que quiero decir para que lamentablemente quede fuerte, aún con una persona muerta puede haber una persona no culpable. Bien, y lamentablemente es lo que pasó con Belén San Román. Bien, perfecto. Bien. Eh, Entiendo que, bueno, es esto exacto de lo que estamos hablando, que uno de los casos, por ejemplo, si se trata de un menor, no digo necesariamente que se haya suicidado, porque no siempre es el caso, Ujú. que usa, por ejemplo, no sé, el artículo ese que te había hecho 128, creo que es de material de abuso sexual infantil, Claro. eh, pero ahora sí capaz yendo a la parte en la que viene ahora la inteligencia artificial, que pasamos a hablar de delitos que están ahora son con imágenes que están montadas, o sea, no son 100% reales, a pesar de que capaz está montada con la cara de la persona real, pero de todas formas estamos hablando de un montaje. Ujú. Entiendo que se pueden intentar meter, como decíamos recién, buscar alguna cosa que, no sé, que intimida, que pueda funcionar para condenar, pero que, por ejemplo, si intentan usar, incluso si hablamos de un menor de edad, el artículo 128 no trata sobre, o sea, no está contemplado con imágenes montadas, Ujú. eh, no Bueno, existe. no, acá te invito a vos, y de la misma manera lo hago en la universidad, a invitar a una reflexión. Ujú. ¿Cuál es la noticia sobre el salario de los senadores? 9 millones, creo, una cosa así. Sí, ¿Cuál es el sueldo de los diputados? 5 millones. ¿Cuántas prohibiciones legales a la difusión de imágenes o deepfakes o de alguna manera a fake news o a la utilización de imágenes de contenido real en cuanto al rostro, pero en un contexto bien o en una recreación artificial? Ninguna. Bien. La gran limitación, y acá nos metemos, como vos decías recién, en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial para crear imágenes sexuales falsas, bien, aún utilizando un rostro y demás. El sí, problema es que la gran limitación que tiene el Código Penal es que requiere que el contenido difundido sea real. claro, ¿Está bien? Que haya existido una captación efectiva, ¿sí? Y no una creación artificial o manipulada. Esto tiene un contexto, lo que lo meto entre paréntesis. Cuando yo antes recreaba algo artificialmente, probablemente el brazo me quedaba 10 centímetros abajo, la cara no me salía exacta, bien, yo pegaba la cara de una persona con el cuerpo de otra persona que no contenía, que no combinaba el contexto o la tez de la piel o lo que fuere. Bien, en este caso, la ley, mismo la ley Belén, que de la cual estamos discutiendo que todavía es una ley manca, por decirlo de alguna manera, porque no logra bien participar activamente bien en nuestro ordenamiento ujú, jurídico, protege imágenes íntimas, pero tienen que ser reales. Y tienen que ser obtenidas en un contexto privado. O sea, si yo tomo lamentablemente la cara o alguien toma una cara, mismo la mía, y la pega en otro cuerpo, bien, no sería en un contexto privado, por consiguiente, no sería ni siquiera de aplicabilidad para una ley que encima que hace 2 años que la estamos esperando, no está vigente, bien, y encima tampoco nos serviría. ¿Por qué? Porque la ley, como decíamos recién, la ley Belén protege imágenes íntimas reales obtenidas en un contexto privado, pero cuando se trata de una imagen generada con inteligencia artificial, no hay una norma penal específica que lo tipifique. No hay una claro, norma penal que tipifique lo que sería una simulación, ¿sí? En este caso, como si fuera un delito. Salvo, y acá sí, salvo que afecta a menores. En el caso de que no afecta a menores, estamos ante un vacío legal. Bien, falta esto de, tendríamos que tipificar, y acá si querés, invitamos a esta reflexión, falsificación digital de identidad con fines sexuales. Ese sería la tipificación y lo que la doctrina entiende como generar, bien, un video íntimo o sexual con imágenes de inteligencia artificial. Falsificación digital de identidad con fines sexuales. Después, obviamente, vos tendrás el agravamiento si con eso lo comercializás, etcétera, etcétera. Bien, pero ok, lamentablemente, otro vacío legal nos encontramos en dos preguntas. bien. Me dispara dos preguntas. La Dale. primera,
caso de que pase con un menor, como dijiste recién, ¿qué ley o qué artículo podrían llegar a usar si en realidad no existe ninguno que hable sobre contenido falso? Ok. No sé. No, 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 está muy bien. A ver, si se trata de menores, vos tenés, primero hay que entender que hoy por hoy el mundo del derecho penal, pero más principalmente el mundo legal, desde todas las órbitas, estamos vinculados con lo que tiene que ver con el derecho internacional de los derechos humanos y los derechos humanos de las convenciones de niños, niñas, Sí, la adolescentes. derecho sí, sí, la he estudiado. Exactamente. Bien. Entonces, bien, buenísimo. Entonces, ¿en qué nos encontramos? O sea, mejor dicho, continúa la limitación de si se trata si se trata de personas, por decirlo de alguna manera, mayores de edad. La ley Belén todavía, repetimos, está vigente, o sea, está vigente, pero no promulgada, perdón. O sea, de alguna manera la ley todavía no está, se podría decir, en plenamente aplicable, lo cual es bastante lamentable por todo lo que veníamos hablando. Y en cuanto a lo que tiene que ver con los niños, con los menores de edad, perdón, hay una cobertura un poco más clara. ¿Por qué? Porque el artículo 128 del Código Penal, ¿sí?, sanciona lo que es la producción, distribución o tenencia de representaciones sexuales de menores, incluso si son falsas, Ok, editadas o generadas. ¿Bien? perfecto. Parte Entonces es la... ahí vos tenés un poco, bien, y como te dije antes, tenés un par de convenios internacionales, bien, que son contenido sexual infantil, aunque no involucren a un menor real, están penalizados en Argentina, bien, Mm. y tenés los convenios de Budapest y hay algunas recomendaciones de lo que es ONU y UNICEF. Bien, que de alguna manera vieron el agravamiento de esta situación. Entonces ahí ya tenés, se podría decir algo. Pero, repito, viene de artículos que no, hasta ni siquiera te diría que son actuales, vienen ya de hace unos años. Esto ¿Ok? en realidad, pero se pueden agarrar de ahí, perfecto. Exactamente. Mi otra pregunta es Dale, porque encontré, pero capaz que se lo inventaron, como dale. que la ley Belén sí fue avanzando, el proyecto de ley, y como que sí fue incorporando delitos para luego incorporarlos al Código Penal, digo. Y en esos delitos, en teoría, yo te leo lo que encontré, ¿no? Dale. Difusión no consentida de material íntimo, creación y circulación de deepfakes sexuales, que es esto que estamos hablando de material que es falso, que está montado, cyberflashing, grooming digital, bueno, hay un montón de otras cosas, pero específicamente en teoría, según lo que yo encontré en internet, que no sé de dónde lo habrán sacado, como que la ley Belén sí se fue modificando o sí incorpora, más allá de que no se pueda aplicar hoy en día, Ujú. eh, el delito por difusión de material creado con inteligencia artificial, pero entiendo que por lo que vos me dijiste recién, ni siquiera lo contempla. Capaz que yo encontré esto que no existe. No, 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 y está muy bien. A ver, por un lado, lo que se intenta incorporar, lo que se intenta incorporar a través de la ley Belén, era incorporar nuevos delitos al Código Bien, Penal. ¿Está bien? bien. Viene un poquito, obviamente todo esto viene súper atrás, ¿no? O sea, porque esto, vos ya tenías un montón de medidas judiciales, tal vez en el orden civil, bien, o tal vez algunas restricciones a través de medidas cautelares en el orden de la interrupción del delito. Bien, por ejemplo, cuando utilizaban la imagen de no sé, de Valeria Massa, porque hubo un caso, ¿no?, de Valeria Massa en una página para adultos. Entonces vos decís, che, entro a esta página porque está Valeria Massa en la presentación. Hubo otra. No me acuerdo ahora los personajes que habían utilizado. Sí. Bien, bien. Entonces vos estás obteniendo, se podría decir, estás obteniendo un rédito económico, por decirlo de alguna manera, mediante la mentira o mediante la imagen de una persona que ni siquiera la consintió. Entonces estás, de alguna manera, haciendo uso de la imagen de esa persona. Ujú. Pero muchos de esos derechos o muchos de esos juicios eran conducidos al derecho de imagen. Bien, y por el derecho de imagen lograban una medida cautelar y sacaban la foto o hacían que bajen la web, por ejemplo. ¿Está bien? Pero distinto es de lo que estamos hablando ahora, que hay una obtención no consentida de imágenes íntimas, la difusión no consentida de imágenes íntimas, que son dos cosas Ujú. distintas, la obtención y la difusión, Y, la captación no consentida de imágenes en lugares privados, mm, ¿bien? Sí, puede ser, por ejemplo, en distintos lugares que supuestamente hay espejos con cámaras o hay ubicación de alguna cámara o de algún sensor. Hubo un caso de una inquilina que denunció a un tenista famoso que en el departamento él le había colocado una cámara, supuestamente, que apuntaba a la cama, otra que apuntaba al baño. Bueno, la sextorsión, ¿no? Esta extorsión con contenido íntimo, un poco lo que decías vos recién, la manipulación digital de imágenes, ¿sí? El deepfake y lo que es la comercialización o lucro. Todo esto
¿sí? Todo esto son entre cuatro o cinco, perdón, entre 5 y 6 conductas serían incorporadas a través del proyecto de ley, bien, a través del proyecto de ley, perdón, a través de la ley Belén, serían incorporadas al Código Penal. ¿Está bien? Pero lo cierto es que queda pendiente lo que tiene que ver con la manipulación a través de la inteligencia artificial. O sea, ahí hay algo que de hecho está tratado, pero en un proyecto separado. Bien, o sea, lo cierto es que, pero estamos hablando de algo que podría hasta ni siquiera salir, bien, Claro, pero ahí tenés un tema ya de tratamiento. ¿Cuáles son los remedios que se fueron encontrando mientras? Y me parece que esto, Camila, está bueno sumarlo. Bien, es sí. que en algunos procesos judiciales, ante la ausencia de ley, vos lo que tenías Ujú. que buscar era, bueno, a ver, yo antes de difundir, perdón, esta persona antes de difundir el contenido, se comunicó con la persona de la imagen y le dijo, che, si vos no haces tal cosa, yo difundo este video o difundo estas imágenes. ¿Qué tenés ahí? Tenés coacción. ¿Bien? Motivo, claro. Sí, sí, pero tenés una coacción, ya tenés un delito que yo te amenacé a que si no hacías tal cosa, yo hacía tal otra. ¿Hay un delito de coacción? Perfecto. Entonces ahí sí tenés un delito que no está vinculado si es real, si no es real. Bien, che, tengo un montón de fotos que aunque no son tuyas, si las difundo, te puedas generar tal tema. Entonces, más te vale que vos hagas tal cosa, que me firmes acá, que me pagues allá, lo que Sí, sí, fuere. Ahí tenés bien, coacción. Bien, y eso está tipificado en el Código Penal. Bien, no necesitas, por decirlo de alguna manera, la ley Belén. Lo podés encontrar por claro. ahí. Bien, Sí, después, sí, para agarrarlo, lo usás y a la miércoles, claro, ahí ya básicamente. no tenés problema. O, por ejemplo, respecto a lo que tiene que ver con la afectación al honor y a la imagen, bien, que hablábamos antes, a través del fuero civil. No vas a obtener una sanción penal, pero lo que sí vas a obtener es una medida cautelar para interrumpir esa difusión. Bien, algo muy parecido a lo que presentó, perdón, en su momento, bien, Florencia Peña por el video. Bien, entonces ella hizo una medida, presentó, inició un juicio, una medida cautelar, bien, y a través de esa medida cautelar se eliminaron los linkeos, bien, que, por ejemplo, los buscadores de Internet vinculaban con tal video, con tal imagen o lo que fuere. ¿Bien? ¿Sí? O si no, y acá es muchísimo más difícil, que tiene que ver con las figuras de lo que es el daño moral y el daño psicológico, que no solamente es hipersubjetivo, sino que Ujú. además requiere como una prueba aún mayor. O sea, y acá hay un tema, hasta te diría, muchísimo más del entramado social que tenemos en Argentina. Bien, ¿cuál es la justificación a que una mujer hoy diga, yo hasta hoy quise difundir mis imágenes y a partir de mañana no lo quiero hacer? Lo ¿Cómo primero que probás? vamos a decir es, lo primero que decimos es, che, pero pará, hasta ayer no te molestaba y ahora te molesta. Hace poco, una persona del espectáculo, no sé cómo decirlo, no sé si decir una actriz, pero digo, se enojaba en un programa de streaming porque una de las personas le dijo, che, le mandas un beso a mis amigos, entonces ella lo tomó como algo malo. Claro, lo primero que me puede decir un colega, un amigo o quien fuera, me dice, che, pero esta muchacha hace poquito tiempo se exponía de esta manera, generaba dinero a través de esto, a través de lo otro, y ahora se viene a hacer tal cosa. Bueno, es la voluntad. Bien, no hay nada más ni nada menos que expresar la voluntad de ella de no querer hacerlo más o de haberlo Claro. dejado de hacer o de hacerlo mediante un cobro, ¿no? O sea, digo, mediante, sí, yo esto, sí, no lo hago y no lo hago gratis y no lo hago en este horario y no lo hago delante de mi marido o no lo hago con mis hijos mirándome en vivo. Me acordaba también de una vez un programa donde la llevaron a Panam, ¿sí? Que hoy hace un programa para chicos o que hacía música para chicos y todo, y le empezaron a mostrar imágenes tal vez de cuando ella realizaba otro tipo de trabajo en el espectáculo. ¿No? Ujú. Y tal vez ella le dijo, bueno, pero ¿hasta qué punto hoy sirve mostrar estas imágenes cuando no es lo que soy hoy? Y tal vez eso Claro. de tomar una decisión de haber cambiado el proyecto de vida, de haber decidido hacer otra cosa, bueno, también tiene que ver con la libertad de la persona, ¿no? Y lo cual No, no significa que sea mentira, sino simplemente que ujú. hoy por hoy es otra la realidad y la actualidad. Claro, mismo cuando se habla de violaciones, por ejemplo, o sea, de abusos sexuales, que yo te puedo estar, bueno, para no hablar en primera persona, la chica te puede estar diciendo que sí, que sí, que sí, y en el momento en el que ella te dice que no, por más que te haya dicho que sí 5 segundos atrás, a partir Es, de que te dice que no, Es muy, chao. es muy bueno el ejemplo que tomás, Camila, porque eso costó muchísimo en la jurisprudencia y en la doctrina de nuestro país, incorporar la figura de la violación dentro del seno familiar o dentro del matrimonio. Bien, Sí, se asumía que como la mujer o el hombre tenían un vínculo, bien, y eso de alguna manera habilitaba el acceso carnal, no podía existir, bien, la imagen de la violación, bien, y claro. claramente
Es totalmente posible. Bien, porque mismo la mujer no necesariamente al momento del matrimonio consiente. De Claro, hecho, por suerte y por el accionar del tiempo y la cultura, y creo que hoy somos una sociedad un poco mejor, se dejó de ligar el matrimonio a la copulación, bien, o a claro, tener hijos. Entonces, hoy por hoy, el unirse en santo matrimonio, bien, o el simplemente casarse, o simplemente iniciar una vida juntos, o una pareja, o un proyecto de vida común, no implica sí o sí tener hijos. Bien, claro. lamentablemente todavía existen culturas, bien, o religiones que imponen, bien, que la esposa debe tener hijos, debe proveer que debe fecundar. De hecho, sin ir más lejos, en el Código Civil anterior, el matrimonio se podía anular si se demostraba que la mujer no podía tener hijos. ¿Sí? O sea, era una. Claro, vos podías Sí, pedir el divorcio, vos podías pedir el divorcio porque, bueno, te habían ocultado que ella no podía tener hijos. Y el divorcio es para eso, o sea, el matrimonio es para eso. ¿Cómo vas a casarte si no es para tener hijos? Bueno, estamos hablando del Código Civil histórico y de sucesivas reformas que nunca lo cambiaron, ¿no? Y bueno, con el correr existen del en tiempo. nuestra gente también, ¿Cómo, perdón? que también existen actualmente en otras culturas. Sí, O sí, sea, sí, hoy en sí. No hay que ir tan lejos a la cultura. Existe en nuestro entramado social, tal vez hablas con una persona y te plantea bien el yo me casé para tener hijos o alguna cuestión así. Así que eso existe. bien. ¿Tenés idea, tal vez, si hubo algún antecedente de condena, o sea, alguien que hayan podido condenar de verdad, digo, sin esto de solamente bajar el material de internet o una cosa así, alguien que hayan penado, por decirlo de alguna manera, a través de todas estas herramientas que estamos hablando que pueden usar, por ejemplo, no sé, el acto de coacción, etcétera, algún antecedente de condena que le hayan hecho a alguien que haya difundido material íntimo o material íntimo con inteligencia artificial. Hay casos que pueda tal vez buscar en internet. O sea, han logrado a través de esas herramientas igual condenar a alguien. Tal vez hablo de, no sé, para no poner en niños, porque en niños seguramente es más fácil, pero tal vez en adultos, adolescentes, chicas. Bien, te comento un par de cositas que tal vez estaría bueno para compartirlos. Obviamente, el antecedente más trágico de esta cuestión es lo que tiene que ver con Belén San Román. Bien, hay un par tal vez no son de acceso tan público, así que habría que investigar un poco más, hay que buscar un poquito mejor. ¿Por qué? Porque lo que tiene que ver con medidas penales o con procesos penales normalmente suelen ser de difícil acceso, salvo que tomen un torno más mediático o si son civiles se esconde la identidad. Bien, tengo unos casos que te puedo compartir. El primero es el de un juzgado de garantías de Mar del Plata que en el 2023 dictó una medida cautelar contra Google y contra Facebook para retirar imágenes íntimas no consentidas, perdón, de una víctima mayor de edad. Bien, que si bien no hubo una condena penal por la falta de tipo específico, algo que venimos hablando, bien se Sí. avanzó con medidas de protección que fueron urgentes y fueron demandadas después por daño civil, por daño moral, perdón, en el orden civil y fueron obtenidos y se obtuvo, por decirlo de alguna manera, un resarcimiento económico. Bien, eso el primero que te cuento que no tiene que ver con una prisión o que no tiene que ver con una condena penal. El otro que te cuento es de un juzgado civil de la ciudad de Buenos Aires, sí, que fue contra Meta, ¿sí? Meta Platforms, que justamente por la difusión de deepfakes sexualizados con el rostro de la persona. Bien, no se trataba de una imagen real, sí del rostro. La justicia ordenó una indemnización por daño a la imagen y medidas de cese en la difusión y reconoció la afectación real, sí, aunque el contenido sea ficticio. Bien, lo Ok. cual es un paso adelante. Bien, y fue del 2024, o sea, fue el año pasado. Bien, Bien. lamentablemente a veces tenemos que mirar un poco a lo que se llama comúnmente el derecho comparado, que en realidad no se compara, sino que es otro, o sea, no estoy comparando, estoy diciendo es mejor o peor, pero digo, a veces Mm. uno puede decir, mira, están un poquito más adelante, cuando en España, por ejemplo, o en la Unión Europea se empezó a hablar de derecho al olvido, aquí se vino a mencionar años después. Derecho al olvido, pero si alguien no lo sabe, bien, se trata de una persona que decide, bien, alejarse o ser olvidada, al menos en los entornos digitales. Bien, o sea, yo tengo estas redes sociales, sí, no sé, tengo Instagram, tengo LinkedIn, tengo Twitter, y un día decido darme de baja. Yo me doy de baja, pero me doy cuenta que aún así sigo figurando o etiquetado o sigo figurando en distintas redes o sigue figurando mis imágenes. Ujú. Entonces yo pido que se me dé la baja.
bien, o sea, por eso se llama derecho al olvido, bien, que sería Claro. como irme a vivir, no sé, a una isla desértica, bien, o decirle a las personas, che, no me llamen más, o romper el teléfono, bien, el teléfono fijo, lo cortaba yo el cable y listo, ya está, no recibo ningún llamado más. ¿Tengo la posibilidad yo hoy de desconectarme de esa manera? Y lamentablemente no. Bien, pues yo pongo, no sé, pongo mi nombre de apellido, me salta mi quit, me salta con eso, no sé, el domicilio mío de, no sé, que está figurado en AFIP o en Arca, bien, Mm. aparezco en Google, aparezco en la foto de otro, bien, aparezco en LinkedIn. Entonces, eso, por ejemplo, Derecho al Olvido tardó mucho tiempo en venir a la Argentina, ¿sí? Y aún así creo que una de las primeras posibilidades que hubo, que fue con el caso Natalia De Negri, aún así creo que la justicia le jugó, o sea, le dictó en contra, bien, y ella no obtuvo derecho al olvido porque, bueno, ella estaba en un nuevo proyecto de vida y lo cierto es que un video de hace años de ella, no sé, hablando sobre drogas con Samantha Farhat y Coppola de por medio, tal vez no era lo que ella quería para su vida actual o para que tengan contacto sus hijos. Entonces, lo cierto es que ella lo pidió, bueno, lamentablemente no se lo habían dado. Entonces, hay que a veces recurrir un poco, por ejemplo, a la Unión Europea. Hubo un caso en España de 2023 donde se condenó justamente por violencia digital, ¿sí? A través de la creación de un contenido falso que fue por inteligencia artificial, bien, en base a que la violencia de género digital. ¿Sí? Ok, Eso muestra de alguna manera cómo, por ejemplo, en países como en España, bien, se tipificó específicamente los deepfakes en fines de daño y, por ejemplo, específicamente contra la mujer, bien, o claro, contra su condición, que en este caso se la vincula con el género femenino, pero bueno, digo, o con el género mujer, pero bueno, en este caso se trataba de una mujer. Bien, entonces hay, por decirlo de alguna manera, yo lo miro con una mirada un poco esperanzadora, bien, de sí, que la violencia digital obviamente ha mutado, o sea, tenemos, o sea, por un lado hay creación de artificial de contenido falso, violencia digital, hay herramientas legales que todavía son extremadamente básicas y te diría deficitarias. La ley Belén dio un paso enorme y súper valiente en cuanto a esta lucha social, pero lo cierto es que todavía estamos bien a pasos agigantados de que el activismo se pueda traducir en justicia para las mujeres u hombres, bien, que sean afectados de esta manera. Obviamente en su mayoría mujeres. Después, el uso de inteligencia artificial para estas deepfakes, para sexuales o para la humillación propiamente dicho, el Código Penal aún no tiene una respuesta clara. Bien, después hay muchas zonas grises. Es necesario que esta clase, la tengamos 1000 veces, bien, para entender por qué todavía, si bien el tema está instalado y vos, yo y mi hija que tiene 8 años lo sabe, por qué no hay legisladores, bien, claro, haciendo largas sesiones y poniéndose de acuerdo en que es necesario que tanto el activismo jurídico, social, y no digo ni feminista o machista, sino todas las personas, bien, nos pongamos de acuerdo en que es necesario ampliar derechos y actualizar legislación porque esto no puede seguir pasando. Bien, bien. algo así. Bien. No hay acá, porque sí vi que justamente creo que es el de España, también lo había visto y creo que lo nombré en la nota. Ok. No hay, al menos por ahora, no hubo. eh, ¿Qué es la palabra que quiero decir? Condena de decir te meto preso, te cárcel 3 meses, lo que sea. Solamente hubo multas o esto de las medidas cautelares Hasta de hoy, hasta mira, hoy. vamos a poner algo, viste, que tipo como para ponerlo así como con un grafo abajo. Ujú, Hasta hoy no hay condenas firmes por el uso de inteligencia artificial para generar imágenes íntimas, por generar imágenes íntimas falsas en Argentina. ¿Sí? La perfecto. utilización de inteligencia artificial. ¿Hay denuncias? Sí. ¿Hay medidas cautelares? Sí. ¿Se Sí, han ordenado la baja de contenidos? Sí. ¿Sí? Para proteger lo que se llama la identidad digital? Sí, claro. claro, ¿Hay fallos civiles de reparación? ¿Sí? Pero aún no hay penales, ¿bien? bien, En claro. cuanto a jurisprudencia contundente, porque, a ver, cuando a veces es necesario aclararlo, pero la jurisprudencia no es fulano contra mengano en el año 2011 y después en 2025. No, jurisprudencia estamos hablando de una línea sostenida en el tiempo, de alguna manera, donde se resolvió de la misma manera. Es Claro, necesario el elemento temporal y la repetición, bien, y la confianza del proceso judicial de decir, esto tenemos que ir contra esto. Bien, por ejemplo, si vos hoy castigás la corrupción, por ejemplo, a un expresidente o a una expresidenta, lo que decís no, es, a partir de ahora, todos los que caigan en este mismo cuadradito, en este mismo casillero, tienen que ir por este lugar. Si vos claro, tenés al día siguiente la posibilidad de condenar, por ejemplo, a una persona que hizo exactamente lo mismo y no lo haces,
ya te salteaste, se podría decir, la posibilidad de claro, ejercer justicia. No estoy diciendo por que eso, hay que condenar por condenar, ¿eh? Estoy diciendo, sí, sí, eso es jurisprudencia. Jurisprudencia es cuando vos vas en ese mismo sentido. Bien, por ejemplo, bien, en cuanto a aborto, la ley del aborto gratuito, libre y consentido, no sale de un repollo, sale de un montón de procesos judiciales que resolvían las cuestiones de esa manera. Y en algunos casos la justicia tardaba tanto que ya ni siquiera podías generar un aborto, ni siquiera hasta clandestino, porque la persona claro, ya quedaba en una condición en la cual ya habían pasado los 3 meses, ya era un riesgo tanto para la salud, era un riesgo para la salud de esa persona, de esa mujer. Bien, o sea, ya no podía expresar su voluntad. Uno puede estar en acuerdo, en desacuerdo, puede agarrar y decir, no, yo no lo haría, yo no dejaría que mi hija lo haga, no le diría a mi hijo que lo haga. Eso desde ya. Pero uno no tiene que pararse en esa posición. Cuando uno analiza una legislación, ¿sí? Y principalmente un proyecto legal, lo que tiene que pensar es cómo yo estoy haciendo para mejorarle la vida a la gente. Bien, parece una campaña política claro. que estoy haciendo, pero no. O sea, ¿cómo hago yo No, para... igual, te voto. No, pero es sentido común, digo, ¿cómo hago yo para Sí, mejorarle la sí, vida a la gente? Hoy tengo que hablar con Camila, ¿qué hago? ¿Me paro en mi posición de, no, mirá, yo esto no me puede pasar porque yo no tengo redes sociales, o yo protejo, o yo utilizo un sello de agua para mi cara, o yo utilizo tal tecnología, o yo me busco y si aparece una foto la borro? No, yo tengo que pensar a la hora de hablar de este tema, y me imagino, Camila, que en ese sentido también lo estás planteando vos, en un montón de personas que se sacan una foto o que están en una situación íntima y producen un contenido, el que sea, y queda entre esas dos personas y nada más. claro. Y Sí, después sí, no pasa, no sucede eso. Entonces, ¿hay fallos civiles de daño a la imagen y de la reparación? Sí, claro, pero penal, nada. pero penal ¿Hay de no. alguna manera impulsos legales que nos llevan a que próximamente podamos tener? Sí, lamentablemente estamos un poco lejos. La ley debe, puede y debe evolucionar. Nosotros como sociedad debemos evolucionar. Bien, por eso de alguna manera a veces celebramos y decimos, bueno, por lo menos los niños o las niñas y adolescentes están resguardados con esto. Perfecto, pero todavía hay muchísimas más personas a las cuales la legislación tiene que proteger. Bien, perfecto. Bueno, yo estoy revisando mis preguntas y creo que al menos todo lo que yo necesitaba como constatar en cuanto a Ok. si es real o no, lo tengo. Vos me dijiste que tenías anotaciones tuyas, no sé si algo me faltó preguntarte, creo que vos creas que yo No. no sé o No, que no, no. no. A ver, es muchísimo más fácil, Cami, trabajar con una ley vigente, una ley que funcione, Mm, ¿sí? Si yo tengo que hablar sobre, o sea, cómo le explico a, no sé, o sea, ¿cómo le explico a una persona que no conoce sobre legislación o cómo le explico a un menor de edad que tiene un derecho sin poder explicarle por qué no lo tiene o que lo puede ejercer, pero que no lo puede ejercer con la misma profundidad o que si hay dos personas que hacen el mismo hecho, una es culpable pero la otra no? O sea, digo, ¿cómo puedo yo salir un poco de la lógica, bien, de la acción y reacción o de la causa y efecto? Entonces, en este caso, decirte, che, mira, en octubre de 2023 salió esta ley. Uy, buenísimo, ¿está vigente? Sí, pero no. O sea, si yo me fijo en Infolec, tiene números, si me meto en la página de diputados, la de senadores, me va a decir que la ley existe. Bien, pero lo cierto es que el artículo 155 bis, bien, tendría hoy que estar, ¿entendés?, vigente y activo totalmente. Ojo, en la justicia civil durante mucho tiempo se ujú, utilizaba el proyecto de Código Civil como diciendo, bueno, hay un proyecto de Código Civil que dice esto, entonces tendríamos que trabajar en este mismo sentido. En el claro, derecho penal uno no lo puede hacer, por estos claro, no, no. límites y por estas garantías que yo te contaba antes. Yo no puedo Sí, aplicar una ley en expectativa, un derecho que en algún momento se va a hacer o no. Sí, obviamente puedo entender que hoy por hoy puedo decir, bueno, esto se emparenta con esto, o puedo agravar una pena porque digo, che, no solamente lo está difundiendo, sino que también lo está haciendo con un ánimo de lucro. Me voy al claro, 155, pero es distinto. Es pero otra no cosa. usa, no está en el Código Penal, no se puede. Exactamente, Sí, exactamente. yo. Perfecto. Bueno, yo me hice mis apuntes, igual tengo el audio grabado, pues si no, Te voy a mucha compartir información. esto, te voy a compartir este video. Ah, gracias. Por encima, como estoy usando el teléfono para hacer la videollamada, no me deja grabar la pantalla. Ya lo intenté ayer, lo probé, no me dejó, No te así preocupes. que me viene bárbaro. Si me llega a quedar, igual yo ya tengo la parte de la nota medio semi redactada, pero no la pienso lanzar. O sea, necesitaba esto para poder editar la información Muy bien. y citarte por las dudas, para que, bueno, según el profesional fulano, no lo digo yo, Me culpan a eh, mí, te culpamos a vos. Igual es para mi facultad. no hay problema. Pero
necesitaba eso. Creo que yo ya tengo todo lo que necesito. Si vos crees que hay alguna información que pueda sumar, que sea relevante o que te hayas anotado vos en esos apuntes que te hiciste y querés compartírmela, me sirve, pero No, yo creo que la mayoría de las cosas las vimos. Creo que lo importante es que quede claro que hay cuestiones. Habría que analizar más políticamente, digo, no saliendo de esto, habría que analizar políticamente por qué nos quedamos como en este gris. ¿Sí? ¿Por qué oh, no es, por qué la la difusión consentida, no consentida de libro. imágenes íntimas en el Código Penal no está, por decirlo de alguna manera? ¿Por qué hoy podemos, se podría decir, todavía se puede seguir incurriendo en este delito? Porque todavía podemos ser víctimas de esto sin que haya un culpable. Porque aparte tiene Bien. que ver con eso. Puede haber responsable, pero no va a haber culpable. ¿Sí? Claro, La no va. responsabilidad te la atribuye el Código Civil a través de una reparación económica, un pedido de disculpas, un derecho de réplica. Pero digo, el Código Penal no reconoce que a una persona le pueda generar un daño de muerte bien a otra persona por haber difundido imágenes de contenido íntimo, privado, sean deep o sean reales, ¿bien? Es, es, Bien. es, es bastante grave todavía. Sí, y creo que no está ni cerca de estar en agenda política por el momento, pero Parece que bueno. la agenda política apunta para otro lado, sí, claro. Y, Sí, por y, ahora, este, no quiero ser ajeísta o edadista, digo, sos relativamente joven, para alguna manera en comparación conmigo. Cuando uno entiende que los procesos políticos se terminan a veces de manera repentina o se renuevan, si la situación económica lo amerita, entonces ahí te das cuenta que la agenda política a veces ni siquiera tiene que ver con las personas que lo votan, sino con, no sé, la posibilidad de comprar bienes, de comprar dólares, de irse obvio. de vacaciones y demás. Así Sí, que sí. es bastante difícil entender a veces los tiempos políticos. Bien. Bueno, Damián, creo que tengo todo lo que necesito. Si Dale, me llega a surgir una pregunta, te la hago, obvio. pero me apunté todo y que cualquier cosa voy a revisar la llamada seguramente. Ujú. Eh, no sé si te puedo pedir, no creo que lo use, pero por si me lo pide mi profesor en la edición, el número de matrícula, por si me lo piden para ponerlo. Si Dale. no puedes dar, no hay ningún problema. No creo que me lo pidan ni que lo tenga que poner, pero por Te las lo paso, te dudas. lo paso, te lo paso. Bueno, Igual, bueno, igual, nada, te pasé mis perfiles de sí, redes y demás para que vean que existo, que no soy una IA que habla. Así que, y además vas a tener la prueba vívida del video. Te voy a muy pasar el bien. link cuando lo suba al canal de YouTube para que puedas, obviamente, también acceder a ello. Buenísimo. Bueno, ¿Vale? muchísimas gracias por tu tiempo, por tu predisposición. Por favor, para eso Valioso el estamos. episodio, así que nada, te recontra remil agradezco. No, por favor. Mira, soy de los que creen que docencia hay que hacerlo siempre. Bien, Antes, en otra época, se decía que uno tenía que ser padre, por decirlo de alguna manera. Hoy los sí, tiempos han cambiado, podemos ser docentes de tiempo completo, podemos tratar de aportar algo y principalmente lo que podemos hacer es tratar de generar conciencia, bien, para en todo momento. Así que nada, sigamos laburando juntos. buenísimo. Bueno, muchas gracias, Damián. Por Que tengas favor, lindo igualmente para vos. Gracias por tu tiempo. a vos. Nos vemos.